La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y opiniones en relación a un tema determinado. Puede definirse como una especie de dinámica en la que los integrantes tienen la misma oportunidad de argumentar sus puntos de vista. En la mesa redonda no existe un grado de importancia o jerarquía entre los individuos que la conforman, puesto que cada uno posee los mismos derechos de participación. El origen de esta forma de discusión está relacionado con el rey Arturo, quien convocaba a sus caballeros para dialogar sobre las decisiones del reino. Ahora bien, el objetivo principal de la mesa redonda es contraponer y analizar las diferentes opiniones y perspectivas que los integrantes tengan sobre el tema que se está discutiendo. En la mesa redonda es necesaria la presencia de un moderador, que es quien se encarga de guiar la dinámica y de mantener el orden para facilitar el derecho de palabra de los exponentes. Por otro lado, la mesa redonda cuenta con una estructura que permite que la discusión se realice de manera coherente y organizada. Así que está formada por una presentación, el desarrollo de los argumentos, ronda de preguntas y respuestas y finalmente por una conclusión. Todas las normas de la dinámica se establecen y aceptan antes de comenzar el intercambio de ideas. Características de la mesa redonda. Exposición oral. Una de las principales características de la mesa redonda es que la discusión de los temas se hace a través del lenguaje oral. Sin embargo, el moderador e integrantes pueden apuntar las diferentes opiniones que tenga el resto de los integrantes, para luego hacer énfasis en algún punto en específico. No existen jerarquías. Durante la realización de una mesa redonda exitosa, no deben existir jerarquías ni diferencias. Cada integrante desarrolla su opinión así como su punto de vista sobre el tema a debatir. No hay espacio para las distinciones ni para los privilegios. Tiempo. El tiempo de duración de la mesa redonda es estipulado con anterioridad por quienes la conforman. Se establece el turno para el derecho de palabra de cada uno de los integrantes, el cual debe ser respetado y no ser objeto de interrupciones por los demás integrantes. Tiene reglas. La mesa redonda, para que funcione correctamente, tiene ciertas reglas que se espera que sigan sus integrantes, audiencia y moderador. La principal regla de la mesa redonda es la ausencia de jerarquías. La segunda será el manejo del tiempo, el cual estará a cargo del coordinador o moderador. Tiene un objetivo. La mesa redonda tiene un objetivo. Puede ser decidir sobre algún problema, debatir sobre diversos asuntos o simplemente intercambiar conocimientos. Roles. Cada participante de la mesa redonda tiene un rol, es decir, una función que se espera que siga. Más adelante hablaremos de cuáles son los participantes y qué hacen. Función. La función de la mesa redonda es presentar una discusión sobre un tema, generalmente polémico y de interés colectivo, con el objetivo de que los integrantes expongan sus puntos de vista, perspectivas, conocimientos, ideas y opiniones. Esta técnica de comunicación le brinda al público la oportunidad de conocer datos relevantes sobre el tema hablado. ¿Cómo se organiza y lleva a cabo una mesa redonda? La mesa redonda se organiza y se lleva a cabo de la siguiente manera. Introducción. La introducción o presentación de la mesa redonda es de vital importancia. En esta parte el moderador expone el tema que se va a discutir, presenta a cada uno de los integrantes y agradece la atención de la audiencia. Esta fase sirve para situar al público en los puntos más resaltantes de la materia a tratar. Desarrollo. El desarrollo se refiere al desenvolvimiento de la discusión. En esta fase de la mesa redonda, el moderador indica el derecho de palabra de cada integrante y guía su intervención. Por su parte, los integrantes comienzan a exponer sus puntos de vista sobre el tema en cuestión y mantienen un comportamiento respetuoso ante sus compañeros. Ronda de preguntas.
La fase de la ronda de preguntas inicia en el momento en que todos los integrantes de la mesa redonda han terminado de exponer sus puntos de vista y opiniones y han agotado el tema que es objeto de discusión. En esta parte de la dinámica, tanto el moderador como el público tienen la oportunidad de hacer cuestionamientos y obtener respuestas. Conclusión. La conclusión es el cierre de la mesa redonda. Esta fase se inicia una vez que las preguntas de la audiencia y del moderador han sido respondidas por los exponentes. Es precisamente el moderador o guía de la discusión quien hace un resumen de los puntos más importantes del tema que se desarrolla y ofrece alternativas. ¿Quiénes participan en una mesa redonda? Los participantes de una mesa redonda son los integrantes, coordinador y público o espectadores. Integrantes. Los integrantes suelen ser profesionales o teóricos de distintas áreas, especializadas o no, por lo que sus niveles de conocimiento suelen ser mayores que los de la población general. Coordinador. La mesa redonda suele contar con la presencia de un coordinador, especie de árbitro que se encarga de que todos los integrantes cumplan con los parámetros establecidos previamente. Evita que la discusión constructiva se vuelva una sarta de ataques sin argumentos y tiene la responsabilidad de sintetizar la información manejada, ya sea para una mejor continuidad del debate o para la comprensión de la audiencia. Un primer encuentro entre los integrantes y el coordinador permitirán aclarar los detalles de la mesa redonda. Tiempo de exposición de cada integrante, oportunidad para presentar evidencias o material de apoyo, tiempo de respuesta ante una aclaración directa, subtemas permitidos dentro de la discusión, etc. Audiencia. La audiencia o público son las personas que han decidido acudir a escuchar la mesa redonda. Normalmente se trata de una entrada gratuita o se ha pagado previamente por entrar a una convención.